¿por qué no empezar por la manera de desplegar videojuegos? Tengo mucha curiosidad por saber cómo es el concepto de C y CD en el mundo de los videojuegos. ¿Alguien podría hacer alguna pequeña introducción o contarnos cómo se hace? Bueno, herramientas y tooling para hacer C I C D existen en videojuegos, a lo mejor en algunos entornos un poco menos desarrollados que en otros, pero existen al igual que en otros software. En C I C D más que unas herramientas, muchas veces es un proceso de desarrollo. Todas las cosas de ese proceso se pueden aplicar. Sí que tenemos particularidades, pues por ejemplo, hay mucha gente no técnica, hay mucha gente que a lo mejor no tiene por qué saber por qué fallan las cosas, que sí que meten mano en el repositorio, pero precisamente este tipo de prácticas les benefician mucho más a ellos, porque pueden empezar a modificar y hacer cambios creativos o cambios de lo que sea en la última build más estable, empezar a integrarse y tal. El otro día estaba viendo una charla que era de hace 10 años. Era como una charla muy informal, como un open space, y hablaban de test automáticos en videojuegos, que ahora lo trataremos también, y se fueron hacia las D&D. Es exactamente, hace 10 años, es exactamente cuando Unity tenía 10 años, ¿no? Porque ahora tiene 20. Es decir, en la mitad del lifespan de Unity. Y ya se hablaba ahí de, bueno, hace ya muchos años que Unity tiene la posibilidad de hacer CI/CD. ¿Por qué? Porque Unity, por ejemplo, te permite meter, arrancarlo por comandos, incluso sin renderizar fotogramas si no quieres, y en esos comandos le puedes meter una serie de opciones que la CI/CD casa totalmente con eso, ¿no? Ya hablaban, no hablaban de cosas como ahora que hay integración con TeamCity, con Jenkins y tal, pero decían que si te lo montabas era totalmente viable. Lo que creo que ocurre es lo mismo que venimos hablando en el episodio otro también, que es el amateurismo de los equipos. Que es que muchos equipos yo me he encontrado que al hablar con ellos en eventos de videojuegos no saben que existe la posibilidad de hacer automáticas las builds. Que eso es un problema mucho mayor y mucho menos técnico que el hecho de que se pueda o no. Y yo me preguntaba, con el tema de la CICD cuando estaba viendo la charla esta el otro día, Joser, ¿cómo es esta movida en porting? Porque claro, tienes una consola física, tienes unas restricciones de la consola, un dev kit y todo esto que no entiendo nada. A ver si nos puede dar algo de luz. Pero antes de nada, para los que están en casa, ¿qué es Sporting? Vale, pues el porting es preparar una aplicación, o en este caso un juego, de una plataforma a otra. Por ejemplo, lo que he estado haciendo yo es preparar juegos de PC para diferentes consolas. Póngase la Switch, la PlayStation y la Xbox. Pero también existe el tema contrario. Por ejemplo, PlayStation lo que está haciendo es que está transformando sus juegos de PlayStation a PC. Entonces, pues porting es esa parte. Transformar o preparar un juego, mejor dicho, para que se ejecute en otra plataforma. Y ahora el tema de la CICD. ¿Cómo va eso con el porting? Que no tengo ni idea. Pues yo lo máximo que en entorno CICD, no he visto CICD totalmente para consolas. Lo que sí que tengo experiencia es preparar un entorno, una pipeline para poder hacer builds automáticas y que estas builds les llegue a QA. Pero nunca hemos conseguido la parte esa de instalar una build directamente en la consola. Pero sé que se puede porque algunas consolas incluso tienen su propia API para poder hacerlo, sí. Pero yo he escuchado que muchas veces hay problemas de cara a hacer CI/CD por políticas de las empresas, ¿no? De que no te dejan, de que te tienen que revisar a mano las actualizaciones y este tipo de cosas. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cómo funciona? Por ahí vaya un poco también, porque sí que escuché que había un equipo que hacía CICD, automatizaba las builds en ello y tal, pero les obligaban a estar en la oficina para hacerlo, para que no saliese de ese circuito cerrado el tema. Iba yo por ahí también, Ángel. Vale, pues oficialmente los proveedores de las consolas no te dejan tener una consola fuera de la oficina, oficialmente. Yo hubo un tiempo en el que estuve haciendo juegos para Switch de forma por hobby en un equipo y sí que revisaban a mano. Los de la Nintendo Switch dedicaban tiempo a revisar a mano el videojuego de principio a fin, lo cual me pareció una barbaridad, que dedicasen tiempo a cada juego que quería entrar en la tienda, ¿no? Pero de esa forma no podíamos tampoco saturar la tienda con solicitudes porque el tiempo iba a ser el mismo, el que iba a tardar eso en estar desplegado. Eso, Iván, me huele a muy parecido a lo que pasa en mobile,
que sí que podemos tener más claro todas las personas. Nosotros hacíamos 35 deploys a internal de Android y a TestFlight de ellos al día y no se quejaban las plataformas. Entiendo que tendrán alguna manera de encolar una build que lleva demasiado tiempo porque ya es una release candidate, o que tendrás tú maneras de poner en metadata, como era en este caso lo que hacíamos, que esa build es interna. Entonces a lo mejor en la Switch también hay, o a lo mejor no porque es Nintendo, que funciona de una manera muy rara y podría ser. Claro, yo antes cuando he mencionado QA me refería al QA interno, a nuestro QA interno. Pero la parte de mandar una build, sé que efectivamente, aparte de que hay formas de, como he comentado, APIs para deployar una cosa directamente, sé que hay pipelines para mandarle directamente la parte de publishing que va a revisar la aplicación para la tienda. Yo aquí tengo una duda hablando del tema ports, no tanto por la CICD, sino por lo que es el proceso en sí. O sea, yo entiendo que, y encima estamos hablando de consolas, yo, bueno, ya tengo más años que ir andando, así que no puedo dejar de pensar en la Nintendo 64, en cartuchos y cosas así. Pero entiendo que hablarás con la plataforma original, el origen, ¿no? Le dirás a Sony o a quien sea, oye, dame el código fuente de tu versión para esta plataforma de este juego, y luego habrá un proceso que en mi cabeza suena a transpilación quizá, o quizá lo que se desarrolla es una especie de maquinita virtual que es capaz de pasar unas órdenes a la plataforma destino. ¿Cómo funciona? No sé si podéis darnos una pincelada para los que no hemos estado en esto, que nos suena un poco a chino. Pues Fer, ahora que le has dicho, yo he visto proyectos que se han tenido que hacer así por una falta de archiving y demás, pero menos mal que no es lo normal, porque Fer, no se lo pides a la compañía de la plataforma, se lo pides a la compañía que publica el juego, que el código sí lo tienen previo a build. Y lo que es, al final es como una migración, ¿no? Si tienes la posibilidad de sacarlo a multiplataforma, no hay que migrar como tal, sino adaptar, ¿no? Porque es lo que se dice portear. Y si no tienes la posibilidad de multiplataforma, pues te tendrás que hacer el proyecto de cero o hacer un proyecto diferente, como hacían mucho en la época de Play 1 que se hablaba y tal. No sé, José, ahora mismo las empresas que son más de porting dedicadas, como por donde tú has pasado, ¿cómo están respecto a ese código fuente? Si lo pueden tocar, si tienen acceso al repo, si hay más oscurantismo con eso sí que ya no lo tengo tan claro yo. ¿Te refieres a la parte de la consola o a la parte del juego que se quiere portear? La parte del juego, cómo dan acceso al repo, cómo permiten que la gente que portea toque eso, porque además probablemente no va a haber test automáticos, entonces van a tener mucho trauma y mucho miedo a la regresión y demás. Vale, pues yo aquí he tenido dos experiencias. En la empresa anterior en la que estaba, el código nos llegaba, no teníamos acceso al repositorio. Nos llegaba creo que era, no sé, un zip o algo así, de la empresa que sea, y poníamos, si nos poníamos a trabajar sobre el zip, o sea, creábamos un repositorio. La primera versión era su versión completa del juego. Entonces, pues nos poníamos a trabajar a partir de ahí. Porque claro, o sea, en la empresa anterior trabajaba con juegos que se habían publicado ya. O sea, que tenían ya como 6 meses, un año, y ya iban o tenían pocas posibilidades de recibir actualizaciones. Como un fork de un repositorio abandonado, ¿no? Más o menos. Justo, sí, sí. Y en esta empresa en la que estoy ahora, la experiencia fue que estábamos desarrollándolo estábamos desarrollando el port junto al equipo de desarrollo. Entonces ahí como que fue mucho más fructífera hubo colaboración y todo. O sea, hay como hermandad de, ok, tenemos este problema, ¿creéis que podemos solucionarlo para que sea mejor versión en todas las plataformas, incluida PC? O incluso nos poníamos a profilear o, bueno, a hacer profiling, que es eso, ver qué está llevando más tiempo en la CPU, y de esa manera también mejoráramos la versión de PC, por supuesto. A ver, entiendo que hablando de consolas, entiendo que no sé si entre PlayStation entiende el mismo lenguaje, es el mismo framework, distintas versiones de framework, o entre Xbox. Xbox, bueno, me pilla un poco más cerca por Windows, pero bueno, si yo voy a coger, pongamos un juego de Play 5 o Play 4, lo voy a aportar a Xbox, y estamos en ese escenario que comentabas, José, de un juego que ya ha sido liberado, ya está estable, ya no se va a actualizar más, para que sea fácil. Consiste en manualmente traducir cada elemento, cada componente de una plataforma a otra. Hay alguna parte automatizada, lo que haces es hacer otra capa. O sea, a mí me interesa esta parte un poco del bajo nivel, no sé, es curiosidad freak. Respecto a esta parte,
cada consola tiene su framework, digamos, ¿no? Sus librerías de cómo funciona su Su juego en SDK, cada. ¿no? Su SDK, justo, esa es la palabra. Entonces, como que si ya lo tienes preparado para Xbox, pues está preparado ya para la Xbox. Pero claro, o sea, si vas a prepararlo para la PlayStation, por ejemplo, tienes que preparar con el SDK de esa plataforma. Entonces, en el porting está esa parte de, ok, vamos a preparar un sistema, ¿no? Que nos permita, con patrones de diseño, que nos permita poder tener una interfaz común para todas las consolas. Si hago la llamada esta, se guarda. Si hago la llamada esta, aparece un pop-up de la propia consola nativo diciendo, haz de conectar mando. Entonces, pues ahí está la parte también de conectar esa parte con ingeniería. A mí este tema me parece súper interesante y de hecho tenía una pregunta al respecto, que es, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes features en diferentes plataformas donde unas se soportan en unas y otras en otras? Es decir, si yo no pudiera, hay como cosas muy genéricas como levantar un pop-up a priori, entiendo que todas las plataformas soportan estos, pero algo que sea un poco más acoplado, ¿esto cómo lo manejáis? Porque es un marrón. Esto yo lo pienso mucho con cosas como el mando de la Play 5 que permite que se bloqueen los gatillos y no sé qué historias o que tienen una pantalla táctil, el otro no. Al final lo que acaba pasando es que dos o tres juegos lo utilizan y los demás no, porque para empezar a nivel de cuota de mercado no tiene sentido hacerlo. Pero no sé si con lo que hablamos en el episodio de Trum Bases Development de Feature Flags se queda cubierta la idea, ¿no? No sé si José se tira por ahí. Yo también he visto que se haga con macros de precompilador, con tochos total de código diciéndote aquí esto si eres iOS, aquí esto si eres Android, aquí esto si eres tal, pero así es infumable, claro. Claro, yo esa parte no he tenido, o sea, en los proyectos que he estado, como que se quería llegar cuanto antes a la tienda. O sea, siempre se hablaba ostras, estaría muy guay implementar el sistema áptico del mando de la Play 5. Pero claro, es como, estaría guay, pero no hemos llegado a esa parte porque siempre priorizábamos la multiplataforma en lugar de llegar a una plataforma en concreto. Yo entiendo directamente que hay proyectos que son inviables precisamente por estas peculiaridades. Habrá cosas que no puedas portar. Supongo que si tú estás con un típico Nintendo DS, Switch y tal, que son táctiles, pues a lo mejor portar eso a la parte del Gamepad de Play, pues va muy mal o no, habrá proyectos que directamente se desechen. Yo, por ejemplo, Fer, he trabajado en juegos mobile y yo podría portear mi juego mobile a PC porque me va a aumentar mi cuota de mercado, pero siendo que el juego no tiene mercado, nicho de mercado en PC, cuánto coste me aporta portearlo, que era complicado, y cuánto retorno recibo, que era bastante poco. No es que no sea posible, es que muchas veces no aporta valor. Claro, esa parte de ahí es también tener en cuenta con qué estamos batallando. En la parte de, por ejemplo, un juego no lo portamos para la Switch porque tenía como unos tiempos de carga muy impresionantes, o sea, muy largos. Y no merecía la pena meterse ahí. Ok, bueno, a mí me queda mucho más claro y muchas gracias porque, bueno, son algunas dudas que he tenido ahí por tiempo. Es como al final, como que somos del mismo gremio, pero, pero no, es una cosa curiosa. Estaba pensando también otro tema que creo que es muy peculiar de los videojuegos, que es que, bueno, en aplicaciones de usuario, bueno, ya ni hablamos si son de procesos en batch, al final el performance hay casos en los que es crítico, pero no tanto. Sin embargo, en un videojuego, si se cuelga, si va muy lento, yo me voy a enfadar mucho. Entiendo que hay alguna peculiaridad en el desarrollo de videojuegos que pone foco en esto, ¿hay algún patrón específico, algún approach, algo que nos podáis contar? A ver, hay un paradigma concreto que ataca esto directamente, aunque en muchos casos hay bastante miedo a la optimización en videojuegos cuando en muchísimos casos no es necesaria. Pero sí es verdad que en juegos de alto rendimiento, como pueden ser multijugador, en tiempo real de disparos o MMOs, necesitas que haya muchísimos jugadores conectados de forma simultánea con una cantidad de transacción de mensajes altísima. Entonces está, por ejemplo, la orientación a datos, que al final es un paradigma de programación, no deja de ser una herramienta en la que el objetivo es exprimir la tecnología, la máquina en la que se ejecuta el código al máximo posible, sería el resumen. Entonces, dentro de este paradigma está ECS, que creo que algo que se conoce mucho dentro de videojuegos, no sé si fuera estará extendido o no, que es pues, una forma de arquitecturizar el proyecto para que
puedas tener una especie de microservicios, ¿no? En la que tienes sistemas remotos que gestionan componentes y entidades del videojuego. Si es muy abstracto, ahora defino más. Yo creo que aquí la clave es, siendo que tenemos muchas cosas que funcionan a la vez, por ejemplo, a lo mejor tenemos 150.000 partículas ejecutándose a la vez, queremos optimizar a que vayan muy rápido y a lo mejor, pues, dependiendo de si la tenemos en tarjeta gráfica o en CPU, nuestro objetivo siempre suele ser optimizar para maximizar las caché hits de, de cuando se ejecuta, por lo que muchas veces hacemos trucos de compilación, se ejecutan en datos, pero trabajamos con estructuras y aún así esto depende, porque si estás trabajando a lo mejor en un motor o en un juego de unas características, te hace extrema falta, pero si estás trabajando en otro tipo de juego, a lo mejor no te hace tanta falta. Y voy a ir un pelín más allá, porque no solo es que en algunos juegos te haga falta y en otros no, es que raramente en el juego en el que hace falta en todos lados. De hecho, raramente hace falta en más de un lado muy concreto. Y ahí es donde yo veo, en la poca experiencia que he tenido, que falla el scope en el que la gente hace esa arquitectura o cómo la enfocan. Porque, por ejemplo, comentaba Iván el FS, ¿no? Que es una arquitectura muy conocida de orientación a datos para máximo performance y tal. Y, pues, por ejemplo, si estamos jugando un juego en el que hay 40.000 unidades, como decía Ángel, batallando con un comportamiento similar, tiene sentido. Pero ¿por qué te llevas la FS al menú, por ejemplo? Y lo he visto. Y se hace un código 1000 veces más complejo, porque de hecho, comentabas, Iván, que los libros de FS empezaban diciendo, aquí estamos para el performance, estamos sacrificando el entendimiento humano a propósito porque necesitamos más performance. ¿Por qué lo sacrificas donde no hace falta? Esto, Víctor, lo hablábamos en Tarragona, que tú veías ahí como ese gap, ¿no? De por qué se meten ahí, por qué fallan ahí, si se nota que hay gente que sabe muchísimo más que el resto de performance, pero ¿por qué lo sacan afuera de donde hace falta? Exactamente, a mí es algo que me aleja, de hecho, del desarrollo de videojuegos y me hace caer en frustración, decir, realmente esto es lo importante, porque en mi día a día de software generalista, los problemas de performance generalmente son excusas de performance. Es raro que un problema de performance pueda trazar hacia el valor de producto. No digo que no lo pase, que no pase, pero cuando pasa, un buen diseño te garantiza el 80% de esa mejora de performance, porque probablemente habrá un algoritmo, habrá algún tipo de caché que puedas poner en un punto y solventa el problema a nivel de producto. Entonces, claro, en mi mundo donde el buen diseño se cotiza muy bien, esta justificación de no, aquí es que un poco estoy el Muratori, ¿no? Esta idea de clean code es el anti-approach para videojuegos y entiendo que me justifiques que si tu máquina, o sea, si tu juego funciona, es más óptimo, puede funcionar en más máquinas y eso traza negocio, ¿no? A más distribución, a más capacidad de moverse, mejor, pero no me pongan menús con ECS. Exacto, no nos vayamos a perder. Ponme la performance donde toca la performance. Las hits de caché en el inventario no importan, ¿verdad? También, por ejemplo, en este caso viene también de mucho misunderstanding de lo que a lo mejor puede ser la orientación a objetos, eh, que viene también de manera histórica y de la divulgación que quizás se ha hecho, porque al videojuego siempre ha sido un medio en el que se ha exprimido lo máximo de los ordenadores. Al final Nvidia era una empresa de gaming, antes de ser una empresa de especular con inteligencia artificial, pero eh, en ese momento estaba siendo también muy incipiente la orientación a objetos, C++, cuando empiezan a salir todo este tipo de cosas. Y la concepción que ha quedado es que la orientación a objetos no se puede hacer con posición, no se puede, es muy lenta. Y muchas veces yo creo que viene de un malentendimiento de hace 30 años y de que la divulgación que se hacía en su momento era así. Pero en general, si una persona está preparada y tiene la formación y es capaz, en muchos casos no le hace falta hacer eso y no necesita explicarlo de esa manera, vaya. Y aún así, por ejemplo, en este caso, cuando queremos optimizar o cuando tenemos problemas de rendimiento,
una cosa que debemos hacer constantemente es hacer profiling, que tú ya lo has mencionado antes, ¿no, José? Ujú, sí, sí, y si mides en la plataforma de destino, mejor. Si tienes datos lo más cercano a cómo va a ser para el usuario final, mejor. Si haces un cambio y crees que has mejorado algo, mídelo, porque puede ser que haya empeorado incluso. Sobre todo en C Sharp, que pasa constantemente. A mí me ha llegado a pasar, no sé, os voy a preguntar, Manu y Fer, aquí cuánta costumbre tenéis con esto, porque no lo tengo claro. Eh, incluso, bueno, Víctor supongo que lo habrá tocado. El tema de la configuración de la build en software generalista se trabaja, si la build es de debug, si la build es de release, si están optimizadas las trazas, todo eso se suele trabajar, es normal. Bueno, no sé, se trabaja a qué nivel de profundidad abarca, pero sí que se ponen, típico caso de variables de entorno, niveles de log. Yo sí que he visto, por Vale. ejemplo, en data, o sea, normalmente cuando estás en desarrollo de software más generalista sueles tener entornos más fijos, pero en data, pues si vas a hacer alguna prueba en algún entorno pero real en el cloud, ajustas todo el tema de tamaños, distancias, potencias, servicios que sean más baratos. Hay servicios que a lo mejor por una prueba pues usar un servicio gestionado que es más caro, pero que te hace el apaño y es más rápido. O sea, yo diría que sí, que se trabajan en distintas configuraciones. Vale, están un poco mapeadas a deployment environments más o menos para entendernos, ¿no? En videojuegos creo que tenemos mucho más naturalizado el tema de las configuraciones de build y yo he visto a gente haciendo auditoría de rendimiento en una build de development. Eso no tiene sentido. Porque el rendimiento en la build de development por naturaleza es muchísimo peor. Lo que estés auditando puede ser mentira, como dice Joser. Yo según estáis hablando, me está recordando mucho a mi época de dev en móvil, porque creo que como el desarrollo de aplicaciones móviles es el eslabón perdido entre el desarrollo back o full stack y los videojuegos. Sí que tiene muchos tintes lo que estáis contando. Como curiosidad, estaba pensando en esto de las builds de debug. Sí que esto lo he visto en software generalista cuando se hace diseño por contrato, por ejemplo, y se tienen estas aserciones que clavan las precondiciones, pero que se quitan en la build de producción, que es parecido un poco al final a lo que se hace en videojuegos, aunque para una cosa mucho más concreta. Yo sí que lo he hecho porque, por ejemplo, cuando tú ponías que la build de release te quitaba todas las trazas de log, por ejemplo, y cosas así, o te activaba la ofuscación, y por ahí viene lo que decía Ricardo, por ejemplo, que he puesto una métrica. Hombre, obviamente de no tener ninguna métrica, tenerla sobre debug, pues vas más cerca, ¿no? Pero va a ser totalmente falsa. O por ejemplo, te añade la consola con los chetos para poder hacer debug, para poder instanciarte cualquier enemigo, para poder ponerte el nivel al máximo, lo que sea. Si estamos en un proyecto en el que lo que te activa por defecto la consola de QA es si la build es de debug o de release, mal vamos a nivel de diseño. Porque yo también he sufrido eso y yo creo que no quieres llevarlo por macros de precompilador tan tochas como la configuración de la build. Más por lo que decía José antes, de gestionarlo desde el diseño a nivel de interfaces que tú puedas tocar eso como quieras. Ahí totalmente de acuerdo. Pero se hace donde tú has dicho, evidentemente. No sé, una Sí, cosa sí. donde se hace y otra cosa donde lo queremos. Hay una cosita que se ha pasado muy por encima, como unos comentarios antes, que estábamos hablando de meterle código o no en la ECS por rendimiento y habéis dicho que hay un trade-off para mí que es interesantísimo entre sacrificar rendimiento y entendimiento humano, ¿no? Todos sabemos, bueno, ya hemos hablado en otros programas del tema de que si el código lo deberían de entender los devs o no, pero esto me sonaba a refactor. O sea, yo uno de los motivos para hacer un refactor de un código es cuando el código no se entiende ni para atrás, simplemente por un tema de legibilidad. Y me lleva a la duda de, ¿se hace refactor en videojuegos? Y creo que habéis hablado de que hay testing, pero no mucho. En ese caso, ¿cuál es el trigger de un refactor? ¿Es una práctica habitual? E incluso, ¿hay código legacy en videojuegos? ¿Funciona esto o no? Por la parte al menos de performance y refactor, sí que orientación a datos y ECS va muy enfocado a acercarte a la máquina lo máximo posible, a la máquina en la que se ejecuta el código. Entonces, todo lo que sea meter capas de abstracción suele ir en contra de orientación a datos, porque lo que quiere es algoritmos muy ajustados al rendimiento y todo eso. Pero sí se refactoriza para reutilizar código principalmente, y para a lo mejor permitir que el cambio sea más fácil, pero no por legibilidad, sino por necesidad de reutilizar código o simplemente que sea más fácil el cambio. Al final es uno de los objetivos del refactoring. Pero al final, quien tiene que entender el código es la máquina más que el desarrollador. Es un poco el mantra de la orientación a datos. Yo había entendido, ya que hemos hablado de esto, que la gracia de la orientación a datos era cómo se alocaban las memorias, ¿no?
como si yo hago estructuras, eso empaqueta en memoria de un más cercano, de un, yo qué sé, un arreglo de estructuras, es mucho más cercano en memoria que un arreglo de objetos de una clase. Y eso es lo que hace que iterar sobre esto sea mucho más rápido, porque se tiene que mover mucho menos, digamos, el procesador accediendo a las memorias. De ahí va un poco toda esta idea de orientación a datos, ¿no? Vamos a crear grandes procesos de cosas que estén muy cercanas en memoria de manera que seremos más eficientes. Yo por poner el pequeñísimo apunte bibliográfico al tema de lo que le ha gustado hacer, que yo lo que sé que le ha gustado hacer es lo de priorizar el entendimiento humano o lo de la máquina. Esta es una de mis cosas favoritas que yo le he leído a Robert Martin. Pedir un deseo porque esto no suele ocurrir, lo que acabo de decir. Robert Martin decía una vez que cuando pasó lo de Muratori, que has dicho tú, Víctor, que se pelearon Muratori y él por Twitter, por un vídeo de Muratori, que vaya dos para pelearse, cuando los extremos se tocan y toda esa parafernalia, ¿no? Decía Robert Martin, vamos a ver, cuando yo programo también estoy optimizando. Tú, Muratori, optimizas para el ordenador, optimizas el tiempo de ejecución. Yo optimizo para el humano. Me parece muy elegante, muy filosófico, ¿no? Dirá Pedro si nos está escuchando, que siempre le dejamos el saludito. Pero coño, muy real, muy real. Si no tienes una grandísima, increíble necesidad de optimizar el performance en un lado, optimiza para el humano que la empresa va a tardar mucho menos en desarrollar y en mantener ese software. A mí me está gustando mucho el programa, me está recordando a como la pregunta que siempre quisiste hacer y nunca hiciste. Y esa vez me ha recordado, hay un tema que siempre sale por ahí, que es el motor. Es que el motor del videojuego, ¿qué leches es un motor de un videojuego? Para los que están en casa. Yo me voy a lanzar y la gente más experta que me corrija, pero así como en software generalista, típicamente nuestros dominios modelan una realidad que puede ser en términos de estructurar la información, en videojuegos nos encontramos que los dominios, lo que acaba haciendo divertido un videojuego, por ejemplo, es la capacidad de saltar de un personaje, ¿no? Esto es relativamente común, frecuente, en videojuegos de plataformas. Aquí el dominio de este juego es la física, en realidad. Cómo esté modelada la física. ¿Alguien se imagina cómo ponerse a programar una física desde cero? Aquí para mí es donde los motores aportan valor. No solo en esto, pero en esto es un claro ejemplo de que para mí programarme una física, gravedad, colisiones, todo este tema es muy difícil, pero comprar o traer de fuera un motor que me diga, ahora todas las entidades que metas y que implementen esta clase estarán sujetas a la física. Es un regalazo, me facilita un montón mi vida. Cuando mi idea en realidad de mi proyecto es un plataformas ambientado en, yo qué sé, en la selva, con las plataformas en los árboles. Yo no quiero pelearme con la física. Víctor, voy a liquear una cosa, pero se nota muchísimo que lo tienes muy aterrizado por tu charla del Guadalindi y me gusta mucho por donde lo llevas, pero es que me sirve además para decir otra cosa, para que Fer y Manu nos puedan seguir un poco más de los problemas que tienen los engines. Al final, para que hablemos el mismo idioma, vamos a pensar en un framework, porque los problemas son los mismos. Te acoplas a él, entonces estás en la mierda, pero si te desacoplas, entonces tienes que rehacer cosas que ya te daba el framework. Ya sabemos por dónde va esto. El engine lo que te da es como un pack de frameworks que seguramente vas a necesitar en videojuegos. El más básico, que Víctor se lo ha saltado, el de renderizado. Que renderizar cosas en la gráfica, eso es una movida que para mí es absolutamente mágica y no entiendo nada de cómo funciona ni lo quiero entender. Otro, el de las físicas, como ha dicho Víctor. Y hay muchos más, ¿vale? Pero voy a entrar en las físicas, Víctor, para ponerte un pelín de pimentero. Tú lo que estás tratando de decirnos es que la parte de las físicas es un dominio que reutilizas del engine, ¿verdad? Que el engine está muy validado, te lo calcula y demás. Pero ¿por qué las físicas de mi juego se van a basar en lo que el engine suponga? Y ahí es donde entra un problema grave. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Hay juegos donde las velocidades son tan altas, por ejemplo, me lo invento, pero juegos de coches, ¿vale? Donde se alcanza mucha velocidad de unidades por segundo de las entidades del juego. Que hay que hacer parchecitos y como pequeñas chapuzas para evitar que las físicas se rompan, porque como en un frame se atraviesa del todo algo, nunca llegas a colisionar con él, en realidad, a nivel físico. Porque en el frame anterior todavía no habías chocado y en el posterior ya te lo has saltado. Entonces el motor puede no entender que has colisionado con él. Y esto
pasa perfectamente si la velocidad es muy alta. Entonces habrá un motor que te permita unas físicas que no son las tuyas o que son mucho más difíciles de lo que necesitabas y todo eso, que también es un problema de atarse a unas físicas, aunque te dé muchísimo valor, estoy totalmente de acuerdo. Sigo extendiendo este ejemplo porque además me ha gustado mucho. Y veía a Fer que ponía una cara rara, pero es que hay que entender que en un videojuego el tiempo es discreto. Cuando un videojuego se dice que va a 60 frames por segundo, quiere decir que hay un tic de reloj que renderiza cada 60 veces cada segundo. Quiere decir que cualquier proceso que podamos hacer, sea un motor, sea cualquier cosa, va a pasar entre un frame y otro. Si tenemos un coche que va muy rápido, entre un frame y otro podemos haber atravesado una pared fina, por ejemplo. De cara al procesador, no hay manera de que sepamos, con lo cual aquí empieza a trucar y empieza a hacer predicciones, porque si sabes que puedes calcular que estás yendo a cierta velocidad, que tienes un muro a cierta distancia, probablemente te vas a colisionar. Esto es súper interesante, por ejemplo, en juegos competitivos, donde esta predicción acaba impactando en la competitividad del juego. Véase un Call of Duty o cosas así. Esto que estáis diciendo me recuerda muchísimo al teorema de Bolzano. No sé si va por ahí el parche. Va por ahí, el teorema de Bolzano, que al final lo que dice es que en una derivada continua, lo que pasa es que aquí hemos dicho que el tiempo es discreto, con lo cual Ah, tenemos que hacer esa aproximación. Pero sí, el teorema de Bolzano es lo que nos permite, o lo que le permite a la Guardia Civil poner multas en un radar de tramo, ¿no? Por ejemplo, dice que entre 2 puntos es posible, o sea, que en algún momento ha habido una derivada a cero que nos garantiza que nos hemos pasado de la velocidad, al margen de que no te haya pillado en ningún momento, ¿no? Bueno, esto para los si frikis de no. las matemáticas que lo miren. Se han abierto dos melones interesantes que me gustaría profundizar en ellos porque puede haber quedado muy disperso. Uno es, primero es este último que ha comentado Víctor en respuesta a Fer, que esta tecnología de la que hablas, Víctor, ahora por ejemplo está totalmente asimilada, pero no hace tanto tiempo, y con no hace tanto tiempo de verdad me refiero a poquitos años, que ya todos los juegos de lucha competitivos online, sobre todo, pero también en offline, hacen esta tecnología que tú dices que se llama rollback, ¿vale? Esto también se trata de, en algo que es discreto, asumirlo continuo. Esto para explicarlo para los que están en casa, como nos gusta decir, voy a intentar hacerlo con un juego o una pregunta que os hago a Fer y a Manu. Imaginad que tenéis un mando en la mano, ¿vale? Y podéis darle a ciertos botones, pulsarlos, levantar la pulsación, moveros hacia un lado. Contando con que el juego, suponiendo que calcule esto 60 veces por segundo, si estáis pulsando el botón X, ¿qué creéis que estaréis haciendo dentro de uno partido de 60 segundos? Yo diría que nada, porque no voy a hacer 60 acciones por... O sea, lo más probable es que te pille haciendo nada. Más o menos. A ver, Manu. La transición, entiendo. Es así, pero lo estáis viendo incluso a más dimensión de lo que es. Lo que vas a estar haciendo es lo mismo que antes, si lo pensáis. Si tú estás pulsando la X dentro de una partida de 60 segundos también. Y probablemente la siguiente también, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, en lo que consiste la predicción que dice Víctor muchas veces es en que si el jugador está haciendo algo, lo va a seguir haciendo. Porque solo vas a fallar una vez de cada 30, de cada 60. Entonces lo que haces es recalculas esa y a tope. Esto es una técnica súper asimilada ahora mismo en videojuegos. También se hace con los motores de física, como dice Víctor. Ya hay motores que te dicen, vale, yo voy a ser capaz de entender que lo que ha pasado por las direcciones que llevaban las cosas es que se han chocado muy rápido y no me ha dado tiempo ni a calcularlo, pero lo entiendo y actúo en consecuencia. Que no, por ejemplo en Unity, que no pasa, cuando las velocidades son muy altas no pasa. ¿Qué hace la gente? Poner las cajas de colisión muy grandes. O muy culonas, ¿no? Muy de fondo, culonas, para que lo que puedas te asegures de que van a tocar. No sé, Víctor, si tú que has estado en multijugador más que el resto, has vivido este tipo de chapuzas. Las he vivido, las he vivido. Además, no solo es en predictibilidad, también es en pérdida de paquetes, donde todos estos algoritmos funcionan. Es decir, al final, digamos que en una versión súper simplista, donde tenemos un juego competitivo, para garantizar la competitividad, la lógica tiene que estar corriendo en un servidor, no en los clientes por motivos evidentes. Entonces, ¿qué estamos enviando al servidor? Pues potencialmente los botones que estamos tocando, ¿no? Eso es una manera de hacer que se juegue en remoto. Se empaqueta, se envía en una trama de bits hacia arriba y luego se interpreta. Y ahí es donde la cosa se complica, porque ¿qué estoy viendo yo en mi cliente local de un juego que se está jugando en una máquina donde tengo un lag, obviamente? ¿Y cómo hago que eso sea competitivo? Es decir, que sea igualdad de condiciones.
No sé si recordáis, hace 20 años los juegos que te clasificaban por lag, ¿no? Y si tú tenías un lag 2 de 5, podías jugar contra gente que tuviera eso. O la gente no quería jugar porque hay una desventaja, por motivos evidentes. Y esta es la desventaja. Aquí hay un tema bastante interesante y que en realidad es un reto tecnológico súper chulo. Bueno, y hemos hablado un montón de cosas que, entre comillas, son diferentes a al sector del desarrollo tradicional, por así decirlo, del enterprise, pero hemos siempre buscado similitudes. Ahora me gustaría hablar de algo que sí que trabajamos mucho en los dos mundos, que es el tema de los patrones de diseño, y me gustaría saber, pues, patrones de diseño que se utilicen más en el sector de los videojuegos, que no sean tan comunes en el mundo del desarrollo tradicional, etcétera. ¿Qué os parece el tema? Súper guay. Y voy a abrir la lata y la voy a cerrar muy rápido con anecdótico, y es algo de lo que ya hemos hablado, y por poner un punto de partida a esta conversación, del libro de patrones de gama, de los 23 patrones de los años 90, ¿no? Que se escribió este libro a principios de los 90, está el patrón Flyway, que ha dejado de tener sentido en software generalista, pero se sigue usando en videojuegos, por ejemplo. Esto ya lo habíamos mencionado. No sé si hay algún otro patrón que cumpla esto en esa línea. Pues mira, se me está ocurriendo algo, lo que pasa que te voy a hacer trampa, Víctor, porque no es del libro, es un esqueje que voy a coger. Creo que el libro famoso y nodo común, como decíamos, de los patrones de diseño no es ese libro, Víctor. Cuando tú hablas del libro de patrones de diseño en videojuegos, la gente no está hablando de ese, está hablando de otro, que se llama Game Programming Patterns. Y es muy interesante que uno de los patrones que hay en ese libro como una cosa totalmente core, no existe fuera de videojuegos. No es un patrón de diseño fuera de videojuegos, que es el patrón Game Loop. Patrón Game Loop es lo que venimos hablando tan importante cuando estábamos hablando de los engines, de que una cosa se hace cada X veces por segundo, ¿no? Que las físicas se calculan no sé cuántos. Y es una de las cosas más difíciles cuando te acoplas a un engine. Es de las cosas más difíciles de desacoplarte. Porque el engine, si es un engine comercial, quiere que te acoples a él y te hace una inversión de control, ¿no? Hablando de patrones y de prácticas, te hace una inversión de control para que el game loop lo gestione el engine por dentro y no tú. Y tú solo tienes como hooks para engancharte a o template methods para heredar, para empezar, que ya es un problema de la clase del engine, y engancharte a ciertos momentos del frame en el que el engine va a trabajar. Esto es un problemón del uso de los engines. Y ya para cerrar, que justo antes decía, hay dos cosas abiertas y tal, y esto va perfecto con la que quedaba por cerrar, con la segunda de ellas. Lo que se hace ya desde hace mucho tiempo es tener dos game loops, dos patrones game loops, que están totalmente desasociados. Y esto le va a gustar mucho a Manu y a Fer. ¿Por qué se hace esto? Porque uno es el game loop de renderizar y otro es el game loop de calcular cosas como las físicas. Si no hiciéramos esta separación, ¿qué pasaría? Que cuando el ordenador o la máquina que sea la que está ejecutando el juego va mucho más ahogada en la renderización, se empezarían a hacer mal los cálculos de dominio, como por ejemplo de las físicas. Y no queremos eso. Queremos que los cálculos que no tienen que ver con la renderización se vayan haciendo a un tick constante independientemente de la renderización. Si no, las cosas irían más despacio o más deprisa, por ejemplo, en función de los frames que se está ejecutando algo. Y eso además nos abre una puerta a la optimización que hablábamos antes, porque ¿por qué querríamos hacerlo al mismo tick de reloj, ambas cosas? Igual podemos separar un tick de renderizado que nos permite cierta fluidez visual, estética, y otro tick de cálculo, porque tenemos ciertos cálculos pesados, pero que igual no son tan críticos, ¿no? Está guay. Yo tenía también de patrones una preguntita con un poco de pimientita. ¿Qué pasa con los singletons? Porque en videojuegos se usan de manera extensiva. Creo que donde en software generalista se ha erradicado un poquito el uso, ¿no? Tiene muy mala prensa. Creo que esto no pasa en videojuegos y se usa de manera extensiva. Yo diría, no sé cuál es la experiencia del resto, que puede ser que yo tenga muy poco ancho en mi experiencia o en la industria que yo he tocado, pero yo diría que el singleton es el elemento para hacer arquitectura en videojuegos por defecto. Por lo tanto, la arquitectura por defecto de los videojuegos es el plato de espaguetis, porque los singleton es lo único que te permiten a la hora de hacer arquitectura, que no están creados para eso, pero es para lo que se les usa. Pero Víctor,
En los últimos tiempos he intentado reflexionar mucho sobre esto de la manera que más nos gusta, que es la de ir más allá, ¿no? La de, joder, no puede ser que simplemente se haga porque sí o porque lo hacemos mal y nosotros somos los mejores. No, no somos los mejores, no somos tan listos. Yo creo que el problema viene de los engines otra vez. El problema viene de que estaba reflexionando porque estaba preparando una charla sobre esto de los engines y el problema viene de que la mayoría de la gente, hoy día ya, antes no, pero hoy día, desde hace una década y media o hasta 2 décadas, entra en el mundo de los videojuegos directamente con un engine, que no es un custom engine, que no se lo ha hecho una empresa para un problema concreto, sino que es uno comercial. Por tanto, toda la inversión de control te la comes. Y por lo tanto, si no tienes muy buenos fundamentos, te va a costar mucho entender cómo resolver las dependencias. Mucho. A mí me ha costado años y años entender cómo resolver las dependencias decentemente en el mundo físico del videojuego. Esto es otro patrón que como que nos hemos medio inventado quienes estamos aquí, que es la separación entre el mundo lógico y el mundo físico dentro del videojuego, que es una vueltita de tuerca, ¿no? A infraestructura y dominio y todo esto. El mundo físico del videojuego, tienes que resolver unas dependencias entre objetos que están vivos en la escena, que hay diferentes escenas, que se cargan, se descargan. ¿Cómo lo haces si los engines no te dan una inyección de dependencias decente? Pues lo que suele pasar es que la gente de primeras cae en el singleton porque es una manera fácil y aparentemente validada de hacerlo cuando no lo es para nada. A ver qué te ha parecido este parry que te hago a la pimienta, Víctor. Pues me ha gustado mucho. Me gusta cómo se justifica. Además, voy a seguir tu parry y hacerme un autoparry, porque hace un tiempo creo que se filtró o se compartió el código de Baldur's Gate, creo, del primero. Juego de los 90, de un rol bastante clásico, inspirado así en Dungeons y tal. Y una de las cosas que se veía ahí es la cantidad de estado global que había en el juego. Es decir, como que todo el juego estaba asumiendo que había un mundo, había modelado un mundo, que eso es lo que es un estado global, ¿no? Porque en un juego de tipo rol donde hay muchas reacciones a las decisiones, van a pasar cosas, tiene sentido. Quizá de ahí también viene el sobreuso del Singleton, de esta idea de crear este estado del mundo global que quizás sí que enlaza un poco más con el propósito inicial del patrón Singleton. Entonces, quizá lo que ha acabado siendo un abuso ha nacido desde estos lugares, ha sido una reacción, ha sido una reacción de supervivencia a la hostilidad de los motores, pero por otro lado, este modelo de un mundo muy rico y muy grande. Me ha gustado mucho tu segundo parry y me hace pensar en una cosa que tú ya has dicho en otros episodios, que es lo de se ha mantenido algo porque sí, por política, sin recordar el fundamento, cuando ya no es así, cuando ya no hay por qué, ¿no? Cuando ya hay herramientas de sobra para hacer otras cosas. Yo hablaba de la inyección de dependencias. Las personas que más o menos tenemos cierto fundamento de software, ni se nos ocurre hacer singletons en Unity por defecto, se harán cuando se hagan, pero lo que se hace es ahora hacer una inyección de dependencias con una herramienta que hay que utilizar todo el mundo que lo conoce, que además es la misma y está mantenida por un héroe que está por ahí, eh, que es Zenjet o Extenjet, que es el fork. Esto es una herramienta de inyección de dependencias que mucha gente cuando se acopla por primera vez a ella ve añadidos extra que tiene, como por ejemplo hacer tu propio game loop fuera del de Unity. Todo el mundo se acopla a ese y pasa de estar acoplado al de Unity a estar acoplado al de una herramienta que mantiene una persona mucho peor. ¿No? El problema, otra vez la rueda de la rata. Yo quería, Joser, cerrar un poco el tema de los patrones, que del tema de patrones en videojuegos se podría estar hablando eternamente, pero antes comentabas temas de cómo habíais resuelto con el diseño de software o con patrones como estrategia y tal, el tema del porting, ¿no? Poniendo una interfaz base para que las diferentes plataformas la implementen con adaptadores. Y por si tenías algún caso de equipos en los que hayas estado que hayan trabajado esto de alguna manera que te haya gustado más o que estés explorando ahora o maneras que no resultaron bien, algo más aterrizado que nos puedas contar, ya que el resto estamos simplemente teorizando casi siempre. Sí, justo. O sea, por ejemplo, en la empresa anterior que estuve, se deployaba código en la consola de diferentes consolas. O sea, había un batiburrillo de ahí de directivas de precompilación
muy tocho. Entonces, la nueva empresa, cuando entré de lead, dije, vale, esto no lo podemos hacer así porque no va, esto no escala, no es mantenible. Entonces, lo que dije de hacer y lo que hicimos fue implementar un factory y un strategy en tiempo de compilación, que, o sea, en verdad, eh, directiva de precompilación había una en todo el código y en real time, en tiempo de juego, era un service locator. Entonces, inicializa el service locator en la clase esta y ya tienes todo el código disponible sin tener directiva de precompilación porque ya te lo ha solucionado el compilador y no tiene, y lo único que sabe de la plataforma es la directiva esa y luego los assembly definitions de cada plataforma, que lo teníamos organizado por qué plataforma. Digamos que lo que hiciste fue parecido a lo que hice yo, en tanto que resolvías las dependencias en un único sitio, que además es un sitio muy exterior de la arquitectura, que básicamente es lo que hacéis los demás en software generalista cuando la cosa está bien diseñada. No es tan normal verlo, pero imagino, Joser, que si tú te encuentras un proyecto que ya viene del cliente así, claro, el porting es muchísimo más amigable. Puede ser hasta prácticamente inmediato y os podéis centrar en los problemas realmente serios como problemas de rendimiento del porting. Ujú. En este caso era la parte de la API, de nuestra API de la empresa para el guardado y tal, lo planteamos así, pero es lo que comenta que si ya viene el guardado, por ejemplo, viene ya con la parte de plataforma, por ejemplo, está preparado ya para Steam y GOG y Epic y lo tienen bien preparado, pues ahí es mucho más fácil, como dices tú, implementar la parte de la consola. Y ya quería yo cerrar con esto porque hay una cosa que a mí me explotó la cabeza la primera vez que me enteré en cuanto al porting. Y pues con lo que me explotó la cabeza, como digo, es con el hecho de que es que ya no se trata de un SDK. Es que ya no se trata de yo que sé mucho de diseño de software, que aquí, como siempre decimos, se nos llena la boca, ¿no? Con eso. Yo que sé mucho de diseño de software, voy a plantar unas boundaries, me voy a hacer unas estrategias y luego voy a hacer unos adaptadores para cada plataforma. No, no, no. Es que resulta que a lo mejor en la Nintendo Switch hay que priorizar el rendimiento de, me lo invento, la GPU, pero en la PS4 es la RAM. Y a lo mejor en la Xbox Series S es la CPU. Y no coincide esto. Y esto no tiene nada que ver con los adaptadores. ¿Esto cómo lo gestionamos? Esto a mí me explotó la cabeza. Vale, aquí lo primero sería ponerse en la consola de menos rendimiento y a partir de ahí construir hacia arriba. Entonces, si sabes que este juego va a salir para la Switch, pues te puedes poner en la Switch. Y luego, en Unity, por ejemplo, existen partes que te permiten tener labels o, bueno, sí, podría decirse a qué plataforma estás compilando, las de deployment quizá, que te permite definir, ok, quiero estos level of detail en esta plataforma, quiero este level of detail en esta otra. Y con esa parte se puede ir viendo lo que comentas tú, Ricardo. Claro, es como lo que solemos llamar infraestructura, pero como decía antes, en el nivel físico de los videojuegos. Pues por ejemplo, si aquí pongo esta imagen en la PS5, pues esta imagen es que probablemente ni entra en la Switch. Tengo que poner esta otra, ¿no? Este tipo de cosas me parecen loquísimas. La gente que sabe de esto es prácticamente magia negra para mí y les tengo en un altar porque es que no sería capaz de verlo. Sí, justo lo que comentas, por ejemplo, de la imagen, que en la Play 4 o en la Play 5 puedes poner, o en la Play 5 mejor dicho, puedes poner imágenes 4K, pero eso no, la RAM de la Switch no te lo va a coger, porque es como, ¿qué me estás contando? O sea, voy a petar me vas a meter esta imagen y voy a petar por la RAM. Pues voy a cerrar el tema como hace muchas veces Víctor diciendo que abre un melón para después cerrarlo en la misma frase. Yo por lo que nos has contado de Porting Hoser y de cómo funciona el tema cliente y contrato de Porting y tal, yo creo que se hace al revés. Yo creo que no partes de la plataforma más limitada y te vas a otras. Yo creo que lo más normal es hacer un juego en PC pensando para PC y luego decir que te voy a hacer el porting a la Switch, a la PS4 que ya prácticamente va a pedales o al móvil incluso.
Sí, o sea, es que totalmente tiene razón. O sea, es que eso se hace juego para PC, que PC puedes tener casi lo que tú quieras de rendimiento. Y luego, claro, llega el equipo de porting, que normalmente es el equipo último de cualquier proyecto, si no se tiene en cuenta. Y claro, es como, vale, pues toma, equipo de porting. Haz lo que, haz tu magia, ¿no? Y es lo que comenta justo, sí, sí, sí. Pero bueno, esto a priori es consecuente con el agilismo, ¿no? Y con la entrega de valor. ¿O dónde ha quedado el pragmatismo aquí? Bueno, pues, ¿qué es más fácil para desarrollar, para entregar valor rápido? Hacerlo para PC, ¿no? Si esto funciona, si se valida que este juego tiene sentido, luego me preocuparé del porting, aunque probablemente sea un marrón. ¿Cómo sería empezar un juego planificando que vamos a portarlo para móvil? No tiene ningún sentido, a priori. Bueno, corregidme. Pues mira, Víctor, me gusta mucho que hayas hecho el apunte porque había dado por hecho una asunción que no había explicado. Es que se hace. Es que eso es lo peor, Víctor. Que lo que estás diciendo es lo que se hace. Que el proyecto ya se sabe a dónde se va a aportar. Lo que se hace es dejarlo para lo último. Que es peor todavía, que encima que ya lo sabías, no aplicas ni un mínimo de ingeniería hacia la izquierda y metes al equipo de porting desde el principio. Si es algo como, por ejemplo, el Papers, Please, o el Balatro, ¿no? Que lo has hecho una persona con ayuda, explotan, se hacen millonarios y dicen, bueno, pues voy a ponerlo en el móvil. Y les cuesta la vida y tiene sentido que lo hagan como tú dices, Víctor, priorizando la entrega de valor en otras plataformas. Pero coño, una empresa grande que ya sabe a las plataformas a las que va a sacar, ¿cómo deja el equipo de porting al final y subcontratado? Si es que no tiene sentido. Es que no me digáis que esto no es la mayor representación que tenemos en videojuegos del Waterfall. Sí, 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 literal. Que tú, Víctor, decías antes, bueno, si tú mantienes un muy buen diseño, tú vas a tener acotado el problema de rendimiento y tal. Y a mí hay mucha gente que sabe un montonazo de esto que me ha contraargumentado esto. Y me ha dicho que depende del juego, ¿vale? Que depende del juego, puede ser que sufras lo del corte por 1 millón de folios, que también se habla de la Async Await, por ejemplo, en el libro famoso de Async Await de C Sharp, empieza así Steve Cleary diciendo, cortarte con un folio no es un problema, cortarte con 1 millón de folios a la vez te mata. Perder pequeñísimos chorritos pequeños de rendimiento por tu diseño, sí que puede llegar un momento en el que sea suficientemente tarde y no lo puedas arreglar arquitectónicamente. Y yo he estado cerca de vivir eso. Finalmente no ha sido un problema, pero en la parte en la que tienes el core de problema de rendimiento, a lo mejor tienes que deshacer todo. Y eso vale incluso para instanciar, ¿no? El coste de instanciar una clase tiene un coste performance y de ahí que bueno, que se haga gestiones de memoria y se trabaje a un nivel. Totalmente. Yo me refería más al nivel, al tema de performance en el dominio del software generalista. Ahí es donde el diseño te protege, no sé, he dicho un 80% de los casos, pero por ahí. Es muy raro que un buen diseño no te proteja de un problema de rendimiento en software generalista. En videojuegos sí que compro y de ahí, de hecho, yo entiendo esta, y me parece una justificación de negocio al final. Sí, sí, Claro, tu negocio necesita esa performance a tope y esa skill. Creo que hay aún así hay un equilibrio. Creo que se juega un poco al equipismo, a tú que eres de low level o de high level. total, Cuando esto es una falsa dicotomía, esto no va así, esto aquí no somos de equipo, aquí somos del software, ¿no? como Que ya dijimos, hemos claro. dicho. Entonces, pues bueno, pues habrá momentos. A Sí, mí esto es un poco lo que me molesta. Y no sé si lo habéis vivido, esta idea claro. de la gente que son los Dungeon Keepers del hip y del stack, y luego la gente que no, que va al otro lado. Yo es que soy de Solid y del tío Bob a muerte. Pues un poco ni lo uno ni lo otro. Sí, pero yo creo que en la empresa que estoy ahora mismo se hace forcing line directamente de los métodos getter. Es como, pues eso te lo va a hacer el compilador si lo ve. Claro. Eh, entonces, como estás haciendo que el debugueo que vamos a hacer próximamente, porque no tenemos tests, sea más complicado porque este método está inline directamente que, que si estuviese normal, porque luego el compilador, si lo ve, lo va a hacer inline. Sí, sí. Y como consultor a mí me ha pasado que si tú entras a un grupo donde hay ciertas personas que son performance oriented y a lo que entras es a dar una formación
de más alto nivel de abstracción, eres una cabeza de turco. O sea, jamás va a haber entendimiento, jamás. Entras de manera hostil para esa gente. Y sin embargo, con la gente que sí que tenga interés por el diseño de software, enseguida vas a hablar el mismo idioma aunque estéis en puntos contrarios. Decía Paco Juan, nuestro amigo, podemos estar en el mismo barco aunque estemos cada uno en una punta del barco. Justo esto, ¿no? Muy bien, pues habrá que ir cerrando ya, después de todo lo que hemos hablado. Creo que por aquí Ángel tenía alguna cita, así que si quieres darle. Bueno, pues yo más que una cita traigo como una especie de resumen, parafraseo de un discurso que da John Carmack, uno de los desarrolladores de Doom y tal, recogiendo un premio en la NASA. Y una de las cosas que comenta es que la cohetería, bueno, el trabajo de Rocket Science y tal, no tiene nada que ver en complejidad, es mucho más simple que su trabajo en videojuegos.